con su aminoácido. En este caso sería aminoácido ARN transferencia específico. También tiene otras regiones que tienen, por ejemplo, esta región que está acá, tiene actividad peptidil transferasa, que se carga de transferir el aminoácido a la cadena polipeptídica en crecimiento. Aquí no voy a aprender que se aprendan cada uno de los factores proteicos que intervienen en la traducción, pero sí quiero que tengan claro de que hay factores de iniciación, factores de elongación y factores de terminación. Por ejemplo, los factores de iniciación, su función cuál es: impulsar la disociación de los ribosomas 70S, y otra función es ayuda a fijar el ARN de transferencia iniciador, y este cumple la función al primero, parecida al primero. Sin embargo, ¿cuál de ellos une es GTP? El factor de iniciación 2, es decir, que requiere GTP para poder llevar a cabo su función. El GTP va a funcionar como la moneda energética durante el proceso de traducción. También hay factores de elongación, que son proteínas que estimulan la elongación o la síntesis de proteínas durante el proceso de traducción. Por ejemplo, una de las funciones de FTU es lleva al ARN de transferencia al lugar A, participa en la recarga de FTU con GTP y facilita la translocación, es decir, la translocación es el movimiento del ARN de transferencia hacia su posición de salida. También hay factores de terminación. Estos factores de terminación o factores de liberación, por ejemplo, está el factor de liberación de estos dos nucleótidos. También hay otro factor de liberación de estos otros dos nucleótidos, y este factor de terminación o de liberación une GTPasa, que impulsa a la liberación. Entonces, no voy a pedir que se aprendan cada uno de estos, sino quiero que sepan que existen factores de iniciación, factores de elongación y factores de terminación. Vamos a ver cómo ocurre el proceso de iniciación de la traducción. Entonces, yo les expliqué anteriormente de que los ribosomas tienen tres sitios de unión. Tiene el sitio A, el sitio P y el sitio E, y se encuentra la subunidad grande con la liviana unidas. Entonces, para poder que se inicie el proceso de traducción, el ribosoma necesita separarse de la subunidad pesada y de la subunidad liviana, y esto es estimulado por los factores de iniciación F1 y F3. ¿Sí? Una vez que se une F1 y F3, se separa la subunidad pesada de la liviana. Entonces, los factores de iniciación están unidos a la subunidad liviana 30S, y la pesada pues es liberada. Ahora, ¿qué pasa acá? Recuerda que las secuencias Childell-Gardon son secuencias que es reconocida para el ensamblaje del complejo de inicio de la traducción, encontradas a aguas arriba del sitio de inicio. Entonces, son requeridas. Aquí tenemos el ARN mensajero maduro, pero en este caso es de procariotas, ¿no? En eucariotas también está en la misma secuencia, pero tienen otro nombre. Acá, entonces, fíjense acá que el factor de iniciación IF2 carga GTP, es necesario que cargue GTP y cargue el primer ARN de transferencia cargado con metionina. En este caso sería aminoácido ARN de transferencia. ¿Sí? Él lo va a cargar, entonces se va a unir al ribosoma junto con el ARN mensajero maduro y me va a formar el complejo de iniciación. Luego, fíjense acá en el paso 3, el factor de iniciación 2 se libera e hidroliza el GTP, ¿no? El GTP pasa a GDP más fosfato inorgánico y se libera el factor de iniciación 1 y el factor de iniciación 3, y con ello se une la subunidad pesada del ribosoma. Y aquí ya tenemos el complejo de iniciación listo para iniciar el proceso de traducción. Entonces, fíjense acá, ¿no? Vamos a ubicarnos acá y quiero que presten atención acá a esto. En el paso 1, ¿verdad? Tenemos ya el proceso inició.
como tal. Entonces recuerden que el ribosoma tiene tres sitios de unión: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Aquí ya está la cadena polipeptídica en crecimiento. ¿Sí? Quiero que se ubiquen acá. Entonces vamos a ver acá cómo el factor FTU carga los aminoácidos ADN de transferencia. Entonces, fíjense acá que el factor FTU une, primero que nada, une GTP. Luego que une GTP, carga el aminoácido ADN de transferencia específico. Entonces, una vez, aquí se regresa porque estos son reciclados, ¿no? Una vez que se haya usado, una vez que hayan salido del ribosoma, pues sale GDP más fosfato inorgánico y sale el factor libre. Entonces, ¿qué pasa acá? Una vez que FTU haya cargado en la posición A el aminoácido ADN de transferencia, se va a formar un enlace peptídico de transferencia de la cadena del peptidil ADN de transferencia al aminoácido ADN de transferencia. Entonces, fíjense acá que donde está marcado aquí el color que está naranja, va a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, y este está en posición A. Ahora fíjense en la posición P, este queda libre el ADN de transferencia, y recuerden algo, que esto necesita ir avanzando, y para avanzar el ribosoma adquiere el factor de elongación EFG, que este factor de elongación carga GTP. Sí, recuerden que es un proceso que requiere energía, y la energía es tomada del GTP. Entonces el factor de elongación se carga en el ribosoma y estimula el desplazamiento. Entonces fíjense que acá que el que estaba en P pasa a E, que es el ADN de transferencia libre, que ya cargó el aminoácido, y A se desplaza a posición P con la cadena polipeptídica en crecimiento. Luego el que está en la posición E, que es el ADN de transferencia libre, que ya cargó el aminoácido, se libera. Y una vez que se libera, vuelve otra vez a iniciar. Sí, vuelve otra vez a iniciar el proceso. Aquí está el codón, este codón y este codón acá, que ya se leyó. Y este codón que está acá, que ya se leyó, sino simplemente está desplazamiento. Y este sería el lugar A, donde inicia un nuevo ciclo. Sí, inicia un nuevo ciclo, es decir, que se va a cargar un nuevo ADN de transferencia cargado con su aminoácido o aminoácido ADN de transferencia, y va a hacer el proceso nuevamente. Y lo que quiero que presten atención acá es que es un proceso que requiere de factor de elongación y GTP como energía. Para terminar, estos son los tres codones stop. Una vez que el ribosoma reconoce estos codones, alguno de estos tres codones, que es determinación de codones de terminación o los codones stop, ¿qué pasa acá? Que una vez que reconoce el codón stop, se recluta el factor de liberación o de determinación, ¿sí? Que carga GTP también. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estimular el desamblaje de la maquinaria de traducción. Es un proceso que requiere agua, y fíjense acá de que una vez se libera el ADN de transferencia y se libera la cadena polipeptídica, y esto pues es estimulado por el factor de determinación o de determinación o de culminación, y por lo tanto se libera el GTP. Es un proceso que requiere energía, ¿no? Para liberarlo. Se hidroliza el GTP a GDP más fosfato inorgánico, y una vez que se desensambla, pues vuelve otra vez a iniciar la síntesis de proteína de otra cadena polipeptídica. En el caso de procariotas, a medida que va saliendo el ARN mensajero del proceso de transcripción, de una vez va ocurriendo el proceso de traducción. Recuerden que en los procariotas no existe núcleo como tal y no hay exportación del ARN mensajero, sino que ocurre la traducción ahí mismo. Entonces, en el caso de eucariotas, existe, una vez que el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma,
no es un solo ribosoma que va a hacer la transcripción, sino que hay un proceso llevado a cabo por los ribosomas, es decir, hay muchos ribosomas que van leyendo y van sintetizando proteínas, sintetizando proteínas de forma simultánea en un mismo ARN mensajero, es decir, van avanzando de izquierda a derecha, desde 5' a 3', muchos ribosomas, y me van dando origen a muchas cadenas polipeptídicas. Hay inhibidores del proceso de traducción. Es decir, inhibidores generalmente de los ribosomas. Entre ellos está la tetraciclina, que inhibe la unión del aminoácido ARN al ribosoma y bloquea por tanto la continuación de la traducción. Entonces esto está formado por 4 anillos ciclopentano, 1, 2, 3, 4, 5, por ciclopentanos, ¿sí? 4 anillos ciclopentanos, y están metilados e hidroxilados. Por otro lado, estos antibióticos pues son de origen bacteriano, ¿no? Son unas bacterias, los producen para matar otras bacterias, ¿no? Por ejemplo, la streptomicina interfiere con el apareamiento normal entre el aminoácido y los codones del mensaje del ARN mensajero, causando errores en la lectura y produciendo por tanto proteínas aberrantes. Sí, esto está formado generalmente por glucosas que son modificadas. Sí, fíjense que están dos anillas de glucosa y está esta pentosa, que están modificadas. Sí, añaden múltiples cadenas aminos, hidroxilos y aldehídos, y fíjense que está conectado por un enlace glicosídico. Entonces esta estructura lo que hace es interferir en el apareamiento normal entre el aminoácido ARN de transferencia y los codones del ARN mensajero. Ahora la eritromicina pues se une a un lugar específico en el ARN mensajero, el ARN ribosomal 23S, y bloquea la elongación al interferir el paso de la translocación. El cloranfenicol bloquea, fíjense, el cloranfenicol lo que hace es bloquear la elongación aparente y actúa como inhibidor competitivo del complejo peptidil transferasa del enlace amida, lo que está en azul, y se parece a un enlace peptídico. Es decir, que este interfiere durante la transferencia del aminoácido, ¿no? Por otro lado, la puromicina, esta estructura que vemos acá, causa la terminación prematura de la cadena. La parte roja de la molécula en el extremo 3' del aminoácido ARN de transferencia entrará en el lugar A y transferirá la cadena de crecimiento, produciendo una liberación prematura de la misma. Entonces fíjense acá que la función de los antibióticos es de una forma inhibir el complejo o producir proteínas aberrantes o proteínas que están mal codificadas, que no van a tener función fisiológica, y con ello pues mata a las bacterias. Una vez que ocurre la síntesis de proteína, esas proteínas sufren modificaciones post-transduccionales, no post-transcripcionales, sino post-transduccionales, es decir, las proteínas sufren modificaciones químicas para cumplir su función. Entre ellas está la eliminación del N-terminal y del péptido señal, y esto es lo que pasa generalmente con los simógenos, ¿sí? Que una cadena peptídica de la enzima es eliminada para luego dar a la enzima fisiológicamente activa. La glicosilación de proteínas también es necesaria, por ejemplo las proteínas de la matriz mitocondrial que sufren proceso de glicosilación, la hidroxilación de algunos aminoácidos en las proteínas estructurales, en el caso del colágeno. También existe fosforilación, que la fosforilación puede dar a proteínas, puede activar o desactivar proteínas. También está la metilación, que es una marca para su degradación. También está el proceso de acilación, es decir, agregan un ácido graso a la cadena polipeptídica o a la proteína, y esa cadena de ácido graso va a ser como una marca para la exportación a un organelo, ¿sí? Y se va a adherir a la membrana.
de alguno de los organelos. También están los enlaces disulfuro que contribuyen a su estructura tridimensional y lo que es splicing, es decir, que las proteínas pueden ser cortadas por algunas proteasas o peptidasas, endopeptidasas, para dar origen a diferentes proteínas. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Bueno, muchachos, espero haberles explicado esta clase de la mejor manera y espero que estén bien.